Aló, muy buenas tardes con todos. Muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Buenos profe. días, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo Buenos días. están? ¿Qué tal ha pasado la vida el día de hoy? Cansado. Cansado, final de semestre. Sí, bueno, así siempre es, ¿no? Juan Carlos, Dime. no sé si te llegó mi mail, te escribí hoy en la mañana, lo que vi recién la encuesta. Como yo estoy en Puentes y computacional, no me deja votar dos veces. Solo pude hacer la de Puentes, no me deja hacer la de computacional. No, me pide como que cambie la opción y entonces ahí ya no valdría mi voto para Puentes. Mm, ya. Escriben al mediodía. Sí, yo también te mandé un mail con lo mismo. Ya, déjenme una pregunta entonces. Claro, porque eso está asociado a un correo, ¿sí o no? Ajá. Listo. Bueno, voy a mirar porque la verdad no sé bien cómo se hace, pero entonces estén pendientes. ¿Listo? Para ver cómo sería. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a mirar acerca de el análisis de rótulas en elementos de pórticos y más que todo, pues, ¿para qué sirve, no? Que sería, pues, hacer curvas de pushover, hacer calcular la capacidad de una estructura, ya considerando el daño y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, por favor, de la página de D2L, ¿sí? Descarguen el archivito que decía señal Pedernales, que creo que está en el contenido asincrónico, me parece, ¿es verdad? Se me perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En edificios de concreto, me parece, que estaba en la tarea, ¿no es verdad? ¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, estaba en la en tarea, la pero creo tarea. que se cerró. La tarea se cerró no creo que le cambiaste la fecha, que le ibas a cambiar y pues ya no nos deja ver. No sé por qué pasa eso. ¿Se cerró la visibilidad? No, sino que ya pasó es que la tarea estaba para el domingo y dijiste que le ibas a mover, pero no le moviste al parecer la fecha y se cierra pues igual la carpeta. Ya, Y ahí está el archivo. ¿para cuándo dijimos que la íbamos a mover? Ya me olvidé. Eso sí no estoy seguro. O sea, no pusimos fecha porque dijimos que íbamos a ver justamente esta clase. Ajá, era para después de la clase. Ya, entonces, hoy es martes, para el jueves. ¿Sí? ¿Está bien? Solamente faltaría lo de esto de la actividad de esto que vamos a ver. ¿Listo? Listo. Entonces, ya ahí deberían poder mirar la señal de lo que sería, pues, la estructura. ¿Listo? Entonces, voy a proyectar aquí lo que sería el archivo. Si ustedes descargaron, supongo que pues también de pronto lo descargaron por curiosos, el archivo, les debería aparecer este Excel. ¿Listo? Entonces, este cuadro de Excel, por cierto, hay alguien entrando. Este cuadro de Excel representa el tiempo y la aceleración en porcentaje de G de un acelerómetro, en donde el acelerómetro mide sobre dos ejes, un eje este-oeste y un eje norte-sur. ¿Todo el mundo ve mi Excel? ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera coger y mirar cuál es la intensidad que ocurrió en Pedernales, entonces yo lo único que tengo que hacer es graficar estos valores. Entonces, digamos, voy a graficar la señal en X, ¿sí? Y esto sería la señal
para nosotros sería este o este. ¿Qué pasó? Esto me lo voy a llevar arriba. Ya. Entonces, prácticamente la señal de Pedernales, fíjense que tiene por aquí un pico en donde el máximo será 1.4 veces G. ¿Listo? Y puedo hacer lo mismo para graficar lo que sería la señal norte-sur. Está como lento en mi computador, no sé qué pasa. ¿Listo? Y entonces tengo aquí la señal norte-sur. Está súper lento. Y este-oeste. Bueno, ahí la tienen la gráfica. Me imagino que todo el mundo puede graficar esta señal, ¿es verdad? No habría ningún inconveniente. Bueno, realmente yo no necesito graficar esto. Entonces, vamos a coger el modelo que hicimos la primera clase, ¿recuerdan? O mejor dicho, la segunda semana de clase, o la tercera, ya no me acuerdo, el modelo del edificio de concreto, el que no tiene muros, ¿sí? Y a este modelo lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar la señal de Pedernales. ¿Listo? Y vamos a hacer un análisis que se llama un análisis de pushover. ¿Listo? Entonces, para el análisis de pushover, yo lo que voy a hacer es que me voy a venir en esta vista. ¿Todo el mundo ya tiene abierto? Confírmeme que ya todo el mundo tiene abierto el programa. Unos 2 minutitos, por favor, Juan Carlos. Ajá, por- No sé si es por... Listo. Bueno, ahora sí ya, ¿todo el mundo? Listo. Entonces, yo me voy a venir aquí en la vista, cualquiera de las ventanas, y me voy a poner en un plano XY y me voy a ir al techo. O sea, esta Juan parte. Carlos, estamos viendo el Excel. Ah. Y entonces, ahí sí. Sí, ahí sí. Listo. Entonces, aquí en el techo, lo que voy a identificar es un nodo, que para mí va a ser la referencia. Entonces, cuando yo hago curvas de pushover, la curva de pushover es una curva que es en el eje horizontal el desplazamiento en la cabeza de la estructura. ¿Listo? Y en el eje vertical, ¿sí? Es el cortante que yo debo aplicar en la estructura para que la estructura se desplace en la cabeza. ¿Listo? Básicamente es eso. Es coger y empujar a la estructura con una fuerza. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí yo tengo en este nodo, yo voy a coger, este nodo hace parte de un diafragma, ¿sí? Y entonces yo voy a seleccionar este nodo 103. ¿Listo? Ese nodo 103 me va a servir como la referencia en donde yo voy a medir el desplazamiento de la estructura. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a definir, ¿sí?, un patrón de cargas. Y le voy a poner aquí que diga push over. ¿Listo? En donde la carga muerta, ¿sí?, realmente no me interesa, va a ser 0. Y le voy a dar agregar. ¿Listo? Una vez que creo eso, en la definición de load cases, se me debe haber creado uno que diga pushover. ¿Listo? Entonces, este pushover, ¿sí?, le voy a asignar en este nodo, ¿listo?, una fuerza unitaria en el nodo
que para mi caso, yo voy a hacer el pushover en X, porque la estructura pues es básicamente muy simétrica. Yo debería hacer pushover en X y un pushover en Y, pero por ahora yo voy a hacer un pushover en X, nada más, y le voy a poner un valor de 1 en el nodo 103 y le doy a aplicar. ¿Listo? Voy a hacer esto un poquito más grande para que me quede, para que se vea. Listo. Juan Entonces Carlos, ahí tengo mi carga, dime. lo del pushover era en loop patterns o en loop cases. Sí, creo un load pattern Ah, ya. para poner ¿De qué carga. tipo? Lineal, lo mismo. No Ya. importa. El tipo que sea muerta, viva, lo que sea, hagan de cuenta que eso lo único que hace, ¿sabes? Cuando crean combinaciones automáticas, él coge lo que ustedes le dijeron que era viento, pues la mete en las combinaciones automáticas de viento. Para el resto, no sirve para nada. Es indistinto. ¿Listo? Voy a poner cualquier cosa. Listo, entonces ya tengo esta carga. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es que en el análisis pushover, en load cases, ¿sí? Me voy a ir a pushover y aquí le voy a decir modificar. Entonces, bueno, le puedo poner aquí que la carga va a ser pushover, que empiece con el análisis de P delta, de efectos P delta, pero entonces ahora esto ya no va a ser lineal, va a ser no lineal. ¿Listo? Y en el momento en que yo le digo que es no lineal, le voy a cambiar aquí los parámetros de carga. ¿Listo? Entonces, recuerden que esta estructura tiene una altura de 13 punto algo. ¿Quién me recuerda cuánto es la altura de cada piso? 3.4. 3.4. ¿Listo? Entonces, si la estructura, ¿sí? Cada piso tiene 3.4, ¿cuánto es el 2% de deriva de cada piso? Entonces sería 3.4 metros por 2%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que cada piso, para cumplir los requisitos de la norma, de la NEC, debería máximo desplazarse 6.8 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como yo tengo 1, 2, 3, 4 pisos, si yo multiplico por 4, el desplazamiento total de la estructura en el piso de arriba máximo debería ser 27.2 centímetros. ¿Sí? Cumpliendo la deriva. Entonces yo lo voy a llevar, este edificio, lo voy a llevar a un estado controlado, de un desplazamiento controlado, de un nodo controlado, y lo voy a llevar a 0.30 centímetros. ¿Listo? Entonces, más o menos, estoy tomándome un valor. Puedo poner ahí un valor lo que quiera. Si quieren, pueden poner un metro. ¿Sí? Pero yo lo voy a poner a 30 centímetros. ¿Listo? Ahora, voy a controlar la fuerza en el nodo que escogí, que generalmente es el nodo que representa el centro de masa del piso, que vamos a asumir que como el piso es simétrico, pues está justo ahí en el centro, que es el 103 en mi modelo. Y como estoy haciendo un pushover en X, pues le pongo que me controle el desplazamiento del grado de libertad 1. Esto lo hicimos para una estructura ya. ¿Para qué estructura? ¿Quién se acuerda? Armaduras. Para la armadura, ¿no? Y le voy a dar OK. ¿Listo? Ahora, voy a cambiar, ¿sí? Y le voy a decir que no me controle el último estado, ¿sí? Sino que me controle múltiples estados. Entonces, yo le puedo decir que mínimo me controle o me guarde 6 estados. O sea, que de los 30 centímetros que lo puse, lo va a dividir la estructura o el desplazamiento en 10 pedacitos, mínimo. Y máximo en 100. Entonces, por el lado mínimo, lo que me va a decir es que él me va a empujar la estructura y me va a reportar la estructura cuando llegue al valor de 3 centímetros. Después a 6, a 10, etcétera, etcétera, etcétera. En el nodo que estoy controlando. Entonces, yo le puedo poner 20, pongámosle 20, y aquí le voy a decir que no me grabe solo los desplazamientos positivos. ¿Listo? Esto es porque cuando la estructura pierde rigidez,
y se daña, pues la estructura, en vez de irse hacia un lado, siempre manteniendo el desplazamiento, colapsa y se devuelve. Ya no aguanta más carga y se devuelve. ¿Listo? Entonces, le quito esta parte. ¿Listo? Entonces, ya me queda configurado el método del pushover. Esta carga es 1, es indistinta, porque la estructura va a multiplicar, o SAP va a multiplicar este factor de 1 que yo le puse de carga por la carga necesaria para que la estructura se desplace 3, 6, etcétera, etcétera, hasta llegar a 30. Entonces, pónganle un valor de 1, no importa. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, si yo hago aquí el análisis pushover, como la estructura es totalmente lineal, SAP no entiende que se daña, ni le he programado que se daña. Entonces, lo que me va a salir es que con la fuerza que le aplique, el desplazamiento es lineal y entonces va a salir una línea recta y eso no tiene sentido. Entonces yo le tengo que programar a SAP que la estructura se dañe. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, ¿sí? En esta estructura lo que serían, o le voy a asignar a esta estructura lo que serían rótulas. Entonces, para asignar las rótulas voy a seleccionar los elementos que para mí son propiedades de elementos frame, ¿sí? Y aquí voy a seleccionar todo lo que son las vigas, ¿ya? Y le voy a dar OK, close. ¿Listo? Entonces, la capacidad de las rótulas, ¿sí? Va a estar determinada, como vieron en el video, por estados límites. Recuerdan que vieron estados límites del IO, LS y CP. ¿Qué significa IO? ¿Quién me recuerda qué significa el estado del límite IO? Eso estaba en los contenidos de esta semana. Ah, de la anterior semana, de hecho. Debería ser quizzes, ¿no? ¿Qué es IO? ¿Nadie? El estado IO se refiere al estado en el que la estructura se encuentra, ¿sí?, en operación inmediata. El estado LS es el estado en donde la estructura está trabajando en seguridad de vida. Y el estado CP es el estado de prevención de colapso. ¿Qué significa eso? Pues que la estructura, si alcanza un nivel IO o menos, pues quiere decir que usted puede soportar el sismo y regresar a la estructura, y la estructura tiene daños tan pequeños que puede seguir funcionando normalmente. ¿Listo? Si está en un nivel de prevención del colapso, quiere decir que la estructura está tan dañada que ya no se puede usar, pero no se va a colapsar, si está hasta en ese punto o antes. ¿Listo? Y si está en un nivel de seguridad de vida, quiere decir que usted puede quedarse en la estructura y la estructura puede reforzarse y las reparaciones van a durar más o menos un tiempo, pero no tan extenso. ¿Listo? Si usted está en nivel de prevención de colapso, la estructura está de demoler. No se puede reparar y ya tienen que demoler. Entonces, ¿cómo vamos a chequear estos niveles? En las rótulas. ¿Listo? Entonces, como nosotros sabemos que es el análisis de momento curvatura, ya lo revisaron y ustedes me lo presentaron, ¿sí? Ustedes saben que la estructura, un elemento, cuando empieza a sufrir momento, está en el rango lineal, se rompe y empieza a generar una curva de momento curvatura. Hasta que, si yo sigo aumentando el momento, se rompe a una cierta curvatura. ¿Listo? Entonces, vamos a definir estos, pero pues por cuestiones de tiempo no les voy a enseñar cómo debería hacerse el análisis para una sección, sino que vamos a utilizar los requisitos que nos brinda el código del FEMA 386 y
del ATC 40, que son códigos para hacer análisis de reforzamiento estructural. ¿Listo? Entonces, me voy a venir aquí seleccionando las vigas y le voy a venir aquí en asignar frame. Y aquí, fíjense que en frame dice hinge. ¿Listo? Entonces, le voy a asignar un hinge a estas vigas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo no tengo creado ninguna. En este patrón que ustedes ven aquí, lo que me dice es, o me da cierta información. Primero, me dice cómo quiero crear o cómo quiero que se creen las rótulas. ¿Listo? Entonces, la segunda me dice en qué posición relativa a la longitud total del elemento quiero que se me formen. ¿Listo? Entonces, sucede que las rótulas, voy a traer el iPad, disculpen. Suceden que las rótulas, ¿sí? No ocurren o no deberían ocurrir para una estructura normal en la mitad de la viga. Deberían ocurrir en los extremos de las vigas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo debería asegurar. ¿Listo? Pero entonces, ¿en qué parte? Justamente en la unión de la viga con la columna, a un tercio de la viga, a un cuarto, a un octavo, ¿en dónde? ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros deberíamos calcular es en nuestra viga o en nuestra columna, perdón, en nuestra viga o en nuestra columna, deberíamos calcular algo que se llama la longitud de plastificación, que es una zona cercana a los extremos de la viga que tiene una longitud LP. ¿Sí? Que eso hay formas de estimar esa longitud de plastificación. Esa longitud de plastificación nosotros no la vamos a calcular, pero asumimos que la rótula plástica se va a formar en la mitad justamente de la longitud de plastificación. ¿Listo? Y ya. Entonces, para nuestro análisis, vamos a asumir que si la longitud total de la viga es L, ¿sí? La longitud de plastificación va a ser 10% de L. Y por lo tanto, la rótula va a estar en el 5% de la longitud de la viga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo tengo que poner en este comando, 0 significa 0%. Y si pongo 1, significa 100% de la longitud. Entonces, yo voy a poner una rótula en el 0.05% de la longitud, o sea, mejor dicho, en 0.05, que sería 5% de la longitud total de la viga. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí le voy a dar a agregar, ¿sí? Agregar rótula. Entonces, cuando yo le doy agregar rótula, él me desplaza algunas tablas. Entonces, usted quiere agregar una rótula automática, que es lo que le seleccionamos. Sí. ¿De qué tabla? Yo quiero de la tabla del ASC 4113. ¿Listo? ¿Y de qué tipo de elemento quiere? Entonces, yo le voy a poner que estas son vigas sometidas a flexión, ¿sí? De concreto. Y tengo para columnas, para acero, etc. Entonces, le pongo este. ¿Listo? Entonces, ¿bajo qué grado de libertad va a empezar a medir la rótula? Esto quiere decir, ¿bajo qué grado yo quiero que la viga se rotule? ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre que nosotros vemos el momento, en un modelo de SAP, miramos el cortante en el eje 2,2 y el momento en el eje 3,3. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por defecto, pero va a depender de su modelo. En este caso, pues mi eje 3,3 es el que coincide con la flexión por carga gravitacional. Entonces, le selecciono aquí ese valor. ¿Listo? Ahora, estas rótulas necesitan que se utilicen o que se evalúe o están en función del cortante que está soportando la viga. Entonces, para el cortante,
yo le voy a decir que, bueno, para el cortante que tome para definir las rótulas, pues tome la combinación 1.2 muerta más 1.6 viva, que es las combinaciones sin sismo. Y le voy a seleccionar aquí que coja eso para definir el cortante para las rótulas. ¿Listo? De ahí, le voy a decir que la relación de la cuantía a flexión positivo y a negativo respecto a la cuantía balanceada, pues me lo tome del diseño que ya le hice a este modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y le voy a decir aquí que él baje o que pierda capacidad, ¿sí? Total desde el punto E cuando alcance la rotación de los extremos de las vigas, el punto E. Entonces, aquí vamos a, acuérdense eso del punto E, y ahorita lo vemos más adelante a qué se refiere. ¿Listo? Entonces, le voy a dar agregar, ¿sí? Y aquí ya me aparece una rótula, ¿no? Le voy a dar otra rótula, pero ya no quiero que sea al 5%, sino quiero que sea al otro extremo, ¿sí o no? Que sería el 95%. Le doy de nuevo agregar, lo mismo, ¿sí? La misma configuración y le doy OK. ¿Listo? Entonces yo tengo una rótula automática en el 5% y tengo una rótula automática en el 95%. ¿Listo? Listo. Entonces le voy a dar aplicar y en el momento en que yo le doy aplicar, pues voy a ponerme esto en XY. Fíjense que todas las vigas tienen en los extremos una rótula. ¿Listo? Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer lo mismo para las columnas. Entonces voy a seleccionar los elementos frame y me voy a venir acá a las columnas, selecciono, le doy cerrar y le voy a dar asignar frame hinge y lo mismo, en el 0.5% de las columnas voy a crear una rótula automática, pero fíjense que ahorita, antes no me aparecían más rótulas, ¿no? Pero ahora, ¿sí? Cuando yo le agrego, ¿sí? Aquí yo debo escoger columnas a la tabla. ¿Listo? Y en columnas me aparecen más opciones que en vigas. Entonces, yo quiero que en columnas, pues yo entiendo que las columnas tienen flexión en X y en Y, alrededor del plano XY. ¿Estamos? Entonces, yo le puedo decir que me genere una columna o una rótula que tenga esa interacción de momento en X y de momento en Y. ¿Listo? Pero entonces, realmente esas no deberían ser las ideales, porque yo sé que la capacidad de flexión de una columna depende de la carga axial, ¿no? Entonces, debería ser esta, que es flexión en X, en Y, con carga axial. ¿Listo? Podríamos coger cualquiera. Dime. Ahorita estamos seleccionando todas las columnas y le vamos a poner rótulas en todos los pisos. ¿No deberíamos solo ponerle en el último piso? O sea, en la base del piso, de la planta baja, digamos. No, porque yo estoy poniendo rótulas, pero no es que son rótulas plásticas. O sea, yo le debo poner a todo el edificio. Lo que tengo que controlar es que las rótulas que se formen solo sea en los extremos de las vigas y en la base de las columnas. Pero eso es lo que SAP me va a mostrar. Si el edificio está bien diseñado, va a pasar eso. Pero yo le tengo que dar la opción para que él chequee todas. ¿Me entiendes? ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a seleccionar aquí los valores de carga, momento en 2 y momento en 3. ¿Listo? Y aquí, fíjense que me aparece, ya no me pide solo los valores del cortante, sino que cuál es el valor o cuál es la combinación en donde SAP va a tomar la carga axial para definir la rótula y los cortantes. Entonces, nuevamente, selecciono aquí
1.2D más 1.6 L1. ¿Listo? La condición de falla, yo aquí le voy a decir que sea falla por flexión. Solamente voy a evaluar la falla por flexión de las columnas. ¿Sí? Aquí le voy a decir de nuevo que la relación, ¿sí?, del cortante versus la cuantía de acero, perdón, que el valor de la cuantía de acero de transversal, o sea, de estribos, lo tome del diseño que ya está hecho en la estructura. Y nuevamente, que la capacidad, ¿sí?, caiga después del punto E a 0. Y le doy OK. Entonces ya tengo la rótula automática PM2M3 y le voy a definir al 95% una rótula de la misma forma y OK. Ojo, esto lo estoy haciendo por cuestiones netamente académicas. ¿Listo? En la realidad, usted debería de su sección definir la rótula, pero no tengo mucho tiempo como para enseñarles cómo debería hacer eso, porque hay que hacer muchas otras cosas. ¿Listo? Entonces vamos a tomar este, que es un método simplificado. ¿Listo? Entonces, ahorita yo ya tengo un montón de rótulas. Entonces me voy a acercar acá, digamos, a esta primera parte. Y fíjense que cada rótula tiene un número. Por ejemplo, esta es la 208H1, esta es la 208H2, esta es la 209H1. Cada rótula tiene un nombre. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo puedo verificar las rótulas? Ahorita las crea automáticas, pero ¿qué es lo que yo debería crear si es que fuera a definir mis rótulas? Entonces me voy aquí a definir, y en definir, ustedes se van a la parte en donde dice Hinge, Section Properties, Hinge Properties, ¿ya? Y aquí le dicen que les muestre las rótulas generadas. Y aquí aparece todas las rótulas. Entonces, fíjense, por acá está, busquemos esta, la 208H1. Entonces, por aquí debe estar la 208. 208. Por algún lado debería estar. Juan Carlos, ¿cómo hiciste que aparezcan, perdón? Todo porque no sale nada. Aquí en definir, Section Properties, Hinge Properties. Y aquí le activo esta opción. Esta. Ah, ya, listo. ¿Listo? Entonces ya me hiciste perder, ya la tenía localizada, man. 208, H1, listo. Es esta. Esta rótula de acá es esta que la tengo aquí seleccionada. Y la puedo modificar. Entonces, cuando yo la doy modificar, me aparece esta ventana, le doy modificar. ¿Listo? Y esto es lo que yo debería definir en mi rótula. ¿Ya? Ojo, esto es lo que yo debería definir en mi rótula. ¿Qué define una rótula? La rótula, ¿sí? Es, si yo dibujo, la rótula es rotación, teta. ¿Recuerdan qué es la rotación? La integral de la curvatura sobre EI es rotación. ¿Recuerdan? De lo que mirábamos en análisis estructural. Entonces, en el eje horizontal es rotación y en el eje vertical es el momento aplicado. ¿Sí? Ahora, esto es rotación plástica. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que, o bueno, antes de irnos a la rotación plástica, hagan de cuenta que mi viga o mi elemento de viga, lo primero que va a hacer es actuar elástico. ¿Sí o no? Actuar elásticamente. Hasta que llega a un punto en donde alcanza el momento de fluencia MY, que es este que dice MSF. Esta viga, por ejemplo, dice que aguanta un momento de 1051 kilonewtons. Esa es lo que aguanta esa viga. Cuando en el análisis estructural esa viga en ese punto alcance ese momento,
va a alcanzar el momento de fluencia. Y de ahí va a perder totalmente la rigidez bruta y va a cambiar a una rigidez tangente. ¿Listo? Hasta llegar a un punto que va a ser el punto de collapse prevention. En el momento en que llega a colapso, quiere decir que la viga no puede soportar más carga y va a caer a un punto y después va a terminar con un valor muy pequeño. Este valor bien pequeño se define bien pequeño porque matemáticamente, aunque esa viga no funcione, pues el resto de estructura todavía puede soportar carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo le pongo que esto baja a 0, pues SAP no va a poder hacer más iteraciones y se va a romper SAP. Entonces, yo le tengo que poner una caída y que sea prácticamente 0 sin ser 0, que casi no aporte momento, pero que pueda seguir calculando. ¿Listo? Entonces, esa rótula va a estar definida por esos valores. Entonces, yo voy a tener aquí, ¿sí? Voy a tener el momento de fluencia que está asociado a la rotación de fluencia. ¿Listo? Y también voy a tener un momento último, que es este de acá, que va a estar asociado a una rotación última. ¿Listo? En este gráfico que nosotros vemos acá, fíjense que al inicio, él no quita o no tiene una pendiente que es la pendiente elástica. Esto es porque nosotros estamos poniendo solamente rótulas plásticas. ¿Qué quiere decir? Que esta parte, que es la rotación plástica, él la corta, ¿sí? Y hace como si el eje empezara desde este punto. ¿Estamos? Entonces, mientras está elástico, pues SAP no genera rotaciones adicionales. Solamente la rotación que nosotros calculamos normalmente por análisis estructural. ¿Se entiende? Entonces, estos puntos de aquí, fíjense que tienen valores. Entonces, aquí aparece que el punto azul, y lo voy a poner aquí en azul, de pronto. ¿Listo? Entonces, el punto azul, esto es, la zona azul quiere decir que el elemento está en la zona IO. ¿Listo? De aquí aparece la zona magenta o azul cian, o cómo le pongo azul más azulito. Solo tengo un azul aquí, ya se fregó. ¿Cómo le llaman las chicas este color? Azul más claro. ¿Cómo? Celeste, celeste. Celeste, ya. Azul cielo, bueno, yo no sé. Entonces, el azul clarito, azul cielo, el celeste, es el estado de life safety. La estructura está en un daño, o ese elemento tiene un daño, pero que es reparable, pero es un daño que ya se demora un tiempo reparar. Y todo lo que esté en verde, justamente el punto verde es CP. Aquí, este sí lo puedo poner. CP. ¿Listo? Entonces, eso yo puedo, debería definirlo yo, la verdad. Pero pues no tenemos mucho tiempo y vamos a decir que como los definió SAP en la medida de la tabla que les mostré, pues a eso es. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Entonces, cada elemento de viga y de columna tiene propiedades distintas de definir la rótula. Por ahora lo voy a dejar así, y si ustedes revisan cada una de estas rótulas, pues tienen internamente eso. ¿Listo? Le voy a dar OK y listo. Ahora, ya que tengo corrido esta parte, le voy a volver a poner esto en dimensiones de 8, no sé qué cosa. ¿Listo? Para que no se vea tanto. Una vez que ya tengo eso, ahora sí le voy a dar correr. ¿Listo? Y ustedes se van a dar cuenta, pues, que cuando corre, como ya es un análisis
¿sí? No lineal. Aquí me apareció un error. Parece que las rótulas que definimos de carga axial y momento tienen más carga de lo que deberían tener. Cambiar esto acá. Le voy a quitar un rato el candado. ¿Sí? Voy a seleccionar las columnas. De nuevo, las columnas están teniendo un problema. Seguramente es porque no lo definí yo mismo, por decirlo así. Y vamos a definirles unas rótulas. Vamos a definirles a las columnas unas rótulas. Pero solamente pongámosle M2, M3. ¿Listo? El caso P delta, flexión y OK. Y en el 95 igual. Aplicar. Ya. OK. Listo. Y le vamos a dar correr. ¿Listo? Entonces, ¿por qué voy a borrar todo lo que tenía por aquí porque me está estorbando? Listo. Entonces, una vez que yo creé esas rótulas, me voy a venir aquí a que me muestre los desplazamientos up. Y me voy a ir a pushover. ¿Listo? Entonces, en pushover le voy a decir que me muestre el paso 1 y que me muestre la estructura como estaba antes del paso 1. ¿Estamos? O sea, inicialmente cómo estaba la estructura. Y le voy a dar aplicar. Y fíjense que me va mostrando, ¿sí? Y aquí le voy a dar lo mismo, cómo se va desplazando la estructura. Aquí estoy en la cabeza de la estructura y aquí lo estoy viendo lateralmente. ¿Listo? Entonces me voy a ir al paso 2 con las flechas. La estructura se mueve, la estructura se mueve. Y voy a seguir adelantando. ¿Listo? Y ahí llega la estructura. Creo que le di muchos clics. A su nivel máximo. ¿Listo? Ya. Entonces, en este lado, le voy a decir que me muestre el paso 20. Fíjense que él tomó los valores 20. Y si yo analizo aquí este punto, fíjense que aquí me aparece que la estructura tiene 30 centímetros de desplazamiento. ¿Estamos? Listo. Ahora, con este análisis, voy a venir aquí a Display, Show Plot Functions, ¿sí? Y voy a decirle a SAP que me grafique ese desplazamiento. Yo puedo graficar lo que quiera. Yo puedo graficar momentos, yo puedo graficar momentos, cortantes, cualquier cosa que tenga en SAP, puedo graficarlo con estas plot functions. Entonces, primero le digo, ¿qué caso de cargo quiero? Pues yo quiero este, que es el de pushover, que tiene múltiples pasos. ¿Listo? ¿Qué quiero definir? Entonces, aquí voy a definir las funciones. Yo quiero definir primero, para la curva de pushover, necesito el cortante en la base. Entonces, vengo aquí y pongo funciones de base y le agrego una función. Y como yo estoy aplicando cargas en X, pues yo le digo que quiero el cortante
en la base en la dirección X. Y le doy OK. ¿Listo? Ahora, voy a crear otra nueva función. Entonces, recuerden que el pushover es desplazamiento en la cabeza versus el cortante en la base. Ya tengo el cortante en la base. Entonces, ahora voy a definir un desplazamiento que es una función del nodo. ¿Listo? Un desplazamiento en el nodo y le voy a decir que del nodo 103, el mismo que puse antes, me controle el desplazamiento en el eje X. No la rotación, sino el desplazamiento en el eje X. Y le voy a dar OK. Entonces, aquí me aparece con un nombre. Yo en 103, cuando vuelvo a entrar, me permite cambiar el nombre. Entonces, le voy a poner el UX del nodo 103. Y le doy OK. Y ya me queda la base y el desplazamiento. Si yo hubiera definido en Y, pues debería ser lo mismo, pero en Y. Pero tendría que hacer un pushover en Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Le doy OK. Y ahora me dice, ¿cuál quieres que sea la función vertical? Vertical va a estar el, ¿qué dije? Cortante o el desplazamiento. El cortante. Sí, cortante. Y en el horizontal va a estar Desplazamiento. el desplazamiento, UX. ¿Listo? Ahora, ¿cómo quiero que me lo grafique? Con una línea de color, pongámosle rojo, porque ese amarillo no se ve, ¿sí? Horizontal, le voy a poner desplazamiento. En el eje horizontal y en el vertical, cortante. ¿Sí? Y aquí yo le puedo modificar. Si yo quiero que solamente me muestre todo o desde cierto punto hasta cierto punto en el eje X. Lo voy a dejar así y le voy a dar display. ¿Listo? Entonces, fíjense. Aquí me aparece que la estructura, ¿sí? Arranca en 0 y se fue con un cortante negativo hasta el valor de menos 4.357. ¿Por qué me sale negativo? Porque fíjense que yo estaba empujando hacia la derecha y el valor del cortante, pues es un vector de reacción hacia la izquierda. Que en SAP, pues un vector hacia la izquierda es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para modificar esto, yo le voy a poner aquí lo siguiente. ¿Listo? Entonces, voy a darle aquí en seleccionar el cortante, ¿sí? Y le voy a decir que el cortante me lo multiplique por un valor de menos 1, para que me quede una curva ascendente. Y ya, nada más, para que se vuelva un cortante positivo. Nada más, solo es por eso. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, fíjense que esta estructura, ¿sí? Se fue hasta un desplazamiento de 30 centímetros con un cortante de 4.400 y todavía no está no lineal. No hay no linealidad en las estructuras, es lineal. ¿Cómo yo puedo mirar cuál es el comportamiento de las rótulas? Le voy a dar aquí done y le voy a dar aquí display show plot function, show hinge, donde está show hinge result, ¿sí? Y aquí voy a buscar la que les decía, la 200, ¿qué? 208H1 creo que era, ¿no? 208H1. ¿Listo? Esta. Y fíjense que yo le puedo poner aquí que para el caso de carga pushover se vaya al paso 20, que es el que hicimos, ¿sí? Y que me muestre en qué punto está. Entonces, fíjense que aquí me aparece un puntico como gris y como todavía está en esta zona, quiere decir que está en el rango elástico, ¿sí o no? Está en el rango elástico. ¿Listo? Aquí le puedo decir, bueno, pero muéstrame cuál sería la rótula de esta, o cuál debería ser el comportamiento plástico de esta rótula y en qué parte estoy. Entonces, esta rótula está aquí, ¿sí? Y prácticamente, pues,
no ha pasado de ese punto. No ha salido del rango elástico. Si yo le digo que me muestre en qué parte estoy, fíjense que la rótula en el paso 20, ¿sí? En el paso 20 está aquí. Y le falta entero para llegar a la zona de IO o la zona de LS o la zona de CP. ¿Estamos de acuerdo? Está entero. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para obligar a la estructura a que se dañe, lo voy a llevar, voy a modificar aquí el valor del pushover y le voy a decir que me lo lleve a 1.5 metros. Estoy exagerando, ¿no? En 1.5 metros, pues seguramente se va a dañar. Estamos. Le doy OK, le doy OK, le doy OK y vuelvo a correr. De pronto exageré, de pronto era solamente 0.60, pero veamos. A ver, aquí dice que listo. Dice que no pudo encontrar, en el paso 18 ya no pudo encontrar respuesta. Entonces, esto quiere decir que la estructura sí se dañó. Entonces, voy a venirme de nuevo a Display, Show Plot Functions, y voy, como ya está configurado, solamente le voy a dar Display. Y fíjense que aquí ya empieza a haber una curva. ¿Cachan? ¿Listo? Entonces, ya existe una curva en mi estructura. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a mirar el comportamiento de las rótulas. Entonces, ahorita voy a coger una rótula de aquí de la base de la columna. ¿Sí? Voy a darle clic a una base de la columna y aquí me voy a fijar qué rótulas están asignadas. Fíjense que aquí está asignada en la base la rótula que es 21H1. 21H1. Y la voy a revisar. Entonces, Show Hinge Result. Voy a buscar aquí la rótula 21H1. Juan Carlos, una pregunta. Dime. Cuando creamos los hinges, Esta. pusimos ahí cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier, o sea, pusimos ese estado de carga de 1.6 L más 1.2D. Sí. Entonces, ¿solo tenemos que poner esa carga? ¿Por qué no pondría yo la que tiene sismo? Para Porque, las columnas, digamos. porque la capacidad de la estructura, ¿sí? El sismo es un instante de tiempo que ocurre después de que la carga está aplicada. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que colocar es el estado en el que la carga se encuentra antes del sismo, porque a ese nivel de compresión es que está trabajando la estructura cuando llegue el sismo. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que aquí ya me aparece otra cosa. Yo voy a llegar acá, ¿sí? La rótula empezó, cuando empezó a moverse, empezó a llegar acá y aquí ya empezó a estar en el estado azul, o sea, está en operación inmediata. Entonces, esta columna, pues realmente no está, todavía soporta carga, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Todavía soporta carga. ¿Listo? Ahora, voy a poner un plano XZ, ¿sí? Y en este plano XZ le voy a decir que voy a arrancar desde 0, ¿sí? Y que en este punto me muestre cómo se fue desplazando la estructura. Entonces,
Fíjense que ahí, recuerden que primero le pusimos la carga del pushover, que está con carga axial. Y después voy a empezar y le voy a dar suave porque ya saben que... Ajá, y ahí empieza SAP. Cuando yo veo en un plano XY o en un plano XZ, ya me aparece aquí la escala de color y me va mostrando cómo se forman las rótulas. Entonces, fíjense dónde ocurrió la primera. Claro que no es rótula. Aquí quiere decir que estoy ya en el rango, ¿sí? En el rango moradito, antes de IO, pero ya estoy entrando. Todavía está elástico. Morado está bien. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a mostrar la rótula, ¿sí? Vamos a mostrar una rótula de ejemplo. Entonces, voy a cortar esto, o ténganlo ahí en cuenta, ¿sí? El rango morado se da cuando la rótula empieza o está entre este punto hasta antes de este punto morado. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto, o sea, está elástico. Está funcionando elástico. ¿Estamos? Ah, tómenle un screenshot a esto. A ver, déjenme ver. ¿Listo? Tómenle un screenshot a esto para que lo tengan en mente. ¿Listo? Entonces, y le voy a seguir dando pasos. En el paso 7, o sea, que en el paso 7 yo estoy a un desplazamiento de 50 centímetros. Me apareció que esta columna está ya entrando en la parte de plastificación. ¿Se ve? Y entonces voy a seguir adelantando. Ah, perdón, en este de acá, en esta ventana de acá. Sigo adelantando, sigue desplazándose y ya. Fíjense, esta columna ya está en el primer estado, en el estado azul. ¿Recuerdan? Entonces, el estado azul, yo voy a venirme aquí y les voy a proyectar mejor la pantalla. El estado azul ya pasó del rango elástico y se extiende hasta que el elemento empiece a alcanzar este punto de acá. ¿Sí se ve? Toda esa rotación. Entonces seguimos. En el paso 10, 11, 12, miren, ¿qué pasó aquí? Pucha, qué mal diseñada esta estructura, ¿sí o no? Fíjense que la siguiente rótula que se formó fue en esta columna, pero entonces todas las bases de las columnas están ya empezando a plastificarse. ¿Estamos? ¿Listo? Sigo. Ya están en IO, toda la base de las columnas. Y acá ya estoy plastificándome. Sigo. Sigo. Fíjense, aquí ya estoy en el rango amarillo. Esta columna de acá está en prevención de colapso. Está a punto de romperse. Está aquí, en este punto. ¿Sí? Podemos analizar otro pórtico. Por ejemplo, aquí estamos analizando este pórtico extremo. Entonces me voy a ir al pórtico más grande, que sería este pórtico de la mitad. ¿Estamos? Y ahí puedo analizar, fíjense, esta columna y esta columna ya están con articulación. Sigo y estoy en el paso 15. Esta ya está también en estado de prevención de colapso, y aquí aparece, ¿no? Estado azul, IO, estado azul celeste, LS, CP, colapso. Todas estas columnas de aquí ya están en colapso. Y sigo analizando. Y la estructura se volvió ahí, ya se volvió inestable. SAP no pudo continuar analizando la estructura debido a que la estructura se vuelve inestable. ¿Se dan cuenta? ¿Listo?
Entonces, decisión, ¿está bien diseñada la estructura o está mal diseñada la estructura? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Está mal? Bueno, entonces, ojo, depende, ¿no? Recuerden que nosotros esperábamos que para un desplazamiento de deriva, ¿sí? Del 6%, ¿no es verdad? Un desplazamiento de deriva del 6%, perdón, de 6 centímetros, dijimos, en la cabeza, esas debería ser, la estructura debería estar funcionando bien en esa parte, ¿no? Entonces, digamos que ahorita lo que nosotros deberíamos hacer es mirar en qué punto la estructura tenía 6 centímetros de desplazamiento en la parte superior, que es el desplazamiento máximo de la deriva. Entonces me voy aquí, Display, Show Plot Functions, y le doy Display. Y entonces, antes de eso, le puedo decir que me marque de 0 a 0, no sé, 0,10. Y le doy Display, ¿no? Ok. De 0. Step rango. Ah, perdón. Aquí déjenlo ahí, 0. Aquí déjenle 0. Y aquí en el eje horizontal pongan de 0 a 0.10. ¿Listo? Y le dan Display. Y aquí me aparece 0.10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese rango, pues la estructura todavía estaba lineal. Se nota, en 6 todavía está en el rango lineal. Si le quito este, pues nos podríamos dar cuenta que en 0.10, pues la estructura ni empezaba a caer. Está en el rango lineal. Entonces, para ese desplazamiento que esperamos, ¿sí? Que ocurra, que es 0.10, pues la estructura no tenía ninguna rótula. ¿Estamos de acuerdo? Está todavía bien. Entonces, podríamos decir que para ese nivel de desplazamiento está adecuado. ¿Listo? Ahora, eso es un análisis pushover. ¿Listo? Prácticamente esa parte vendría a ser así. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un cambio. ¿Sí? Le quito el candado y le voy a dar, voy a seleccionar de nuevo lo que serían los elementos frame. Seleccionar Properties. Y voy a seleccionar vigas. Seleccionar. Y le voy a asignar rótulas de nuevo. Asignar frame hinge. Entonces, de nuevo, 0.5, le voy a agregar unas rótulas de concreto, caso de carga 1. No sé qué, ¿sí? Y aquí lo que le voy a poner es que después del punto E caiga extrapolado, o sea, no pierda la rigidez. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Lo mismo en el 95, agregar, lo mismo, aplicar. Y me salen las rótulas, ¿no? Y ahora voy a seleccionar las columnas. Le voy a dar de nuevo asignar frame hinge. Y el único cambio que le voy a poner es eso, que en la última opción, M2, M3, caso 1.2D, flexión, y que me extrapole. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Entonces, recuerden que teníamos que la rótula plástica era así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí ciertos puntos. Este punto de acá, este último, este punto de acá es el punto E. Entonces, si yo le digo que caiga, me va a hacer esto. Se vuelve totalmente cae. Si yo le digo que extrapole, pues me va a caer así, con pendiente.
¿Listo? Entonces, eso es lo único que estoy modificando aquí. Entonces, cuando yo le pongo que extrapole, mi intención es decirle a SAP que pueda llevar la estructura más allá. ¿Listo? Y yo espero con eso, pues, que la curva de pushover se vaya hasta más lejos. ¿Listo? Entonces, le doy extrapolar, le doy OK, y al 95% agregar, le doy OK, le doy aplicar, y OK. Cierro, y listo. Entonces, tenemos las rótulas de nuevo. Cojo, le doy Run. Y ahora logró llegar hasta el punto 18. Fíjense. Y vamos a ver la curva de pushover. Solo llegó hasta aquí. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Esto nos está diciendo que la estructura es poco dúctil. ¿Sí? Fíjense que después de alcanzar la articulación, de salir del rango elástico, pues se deforma muy poquito y ya después se vuelve inestable. ¿Se dan cuenta? Se vuelve bastante inestable a un valor máximo de 1. Bueno, también es que estamos exagerando, lo estamos empujando a 1.24 metros. O sea, bueno, también se desplazó 1.24. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Listo. Ahora, para lo de Pedernales, ¿sí? Van a coger estas aceleraciones y van a crear un archivo. ¿Listo? Entonces, del Excel que teníamos antes, van a seleccionar todos estos valores y van a crear un bloc de notas. Y le van a dar pegar. Esta señal yo la voy a grabar en mi carpeta. Yo la tengo aquí esto como opciones adicionales y le voy a poner señal creo que era la primera, ¿no? Sí, señal y le voy a dar grabar. Y voy a coger la señal norte, la copio y la voy a agregar como señal norte. ¿Listo? Entonces tengo dos archivos en donde copié la aceleración. ¿Listo? Entonces, en SAP, para hacer análisis sísmico, le voy a quitar el candado y voy a definir funciones. Entonces, nosotros ya hemos definido la función, ¿recuerdan? Definimos la función del espectro, pero ahora vamos a definir una función time history. ¿Listo? Entonces, le voy a dar definir y aquí le voy a decir que me cree de un archivo. Y le voy a dar agregar nueva función. En el archivo le voy a poner función y voy a buscar mi archivo. Entonces tengo por aquí análisis computacional, opciones adicionales y ¿Listo? Le doy OK. Le voy a decir que no me quite o no se salte ninguna línea. Le voy a decir que los valores, ¿sí?, que están en el archivo solamente son valores a un intervalo fijo de, y aquí le pongo el intervalo de tiempo. Entonces, esta señal, fíjense que cada dato está a 0.01, ¿sí? 0.01 segundos. Ese valor lo coloco aquí. Entonces, esto es 0.01 segundos. ¿Listo? De tal forma que el final de la señal, más o menos son, aquí display graphic,
el final de la señal es 174 segundos, más o menos. Verifico que mi señal más o menos es 174. Yo puedo mirar acá y está correcto. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que mi señal y el SAF, ¿sí? Corresponde 174 más o menos segundos. Y le voy a dar OK. Ahora, voy a crear otra función que diga norte. Hago lo mismo. Selecciono señal norte. Grafica 0.01. Display graphic. Y aquí 174 segundos. Aquí me aparece la sección y le doy OK. ¿Listo? Entonces ya tengo creado el norte y el este. Entonces, cuando viene el sismo, ¿cuál de las dos señales le aplica a la estructura? ¿Quién me responde? Ambas. Ambas, perfecto, ¿no? Entonces, para simular el sismo de Pedernales, lo que vamos a hacer es que vamos a definir un load case, un nuevo, que diga Pedernales, cuya rigidez inicial va a ser la de los efectos P delta. El tipo de caso va a ser time history. ¿Sí? El análisis, por ahora, lo vamos a hacer lineal. ¿Listo? En donde el patrón que le voy a aplicar va a ser un patrón de carga de aceleración en el eje X. Y en este le voy a poner la señal este con una magnitud de 9.81, porque es una aceleración. Recuerden que el archivo está en unidades de G, eso no tiene aceleración. ¿Listo? Y le voy a agregar en el eje 2, ¿sí? La señal norte simultánea. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos instantes de tiempo le voy a dar? Entonces, yo le voy a dar aquí que me ponga, como la señal tiene un instante de 0.01, ¿sí? Yo le voy a decir que me analice los primeros, no sé, bueno, podría ponerlo así. Ay, perdón. Podría contar cuántos datos hay. Hay 17.504 datos. ¿Sí? 17.500 datos. Entonces, le puedo decir que me analice los primeros. Pongámosle a ver, analicemos la señal. Entonces, fíjense que los primeros 50 segundos ya ha pasado lo más intenso del sismo. ¿Sí o no? Entonces, 50 segundos divididos entre 0.01 son 5.000 datos. ¿Listo? Entonces, analízame los primeros 5.000 datos. Y le voy a dar OK. Y OK. Ahora, le voy a dar correr. ¿El Y caso esto, era lineal o era no lineal? lineal. Lo puse lineal. Y ahora sí ya se demora, ¿no? Listo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Le voy a dar aquí
Aquí me sigue apareciendo el mismo error del caso de pushover, pero ya sabemos por qué. Y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces, aquí, en la primera parte, voy a crear otra función. Pero en este caso, ya no voy a coger el caso de pushover, sino pedernales. Entonces, ¿qué me interesa a mí saber de pedernales? La estructura, ¿qué valores tuvo? ¿Sí o no? ¿Cómo, por ejemplo, cómo se movió en el tiempo la parte superior de la estructura? ¿No? Entonces, yo voy a colocarle aquí que me muestre de nuevo en el eje vertical ahora. Selecciono aquí, quito. En el eje vertical me va a mostrar el desplazamiento de la cabeza del edificio. Y en el eje horizontal, ahora yo quiero es el tiempo que ha transcurrido de la señal. ¿Estamos? Nuevamente, le digo que sea una señal roja, ¿no? Y ahora va a ser tiempo versus desplazamiento. Y le voy a decir que me muestre. Entonces, esta es la señal o la respuesta del edificio a la señal de pedernales, ¿no? Entonces, fíjense que esto está en metros. Este desplazamiento está en metros. Lo que quiere decir que este edificio se fue 28 metros. Ah, no. 1.5 metros cuando vino, si hubiera sufrido el sismo de Pedernales, y eso si fuera lineal. ¿Creen que aguanta el sismo de Pedernales este edificio? Ni de chiste. Ya vimos que por pushover no alcanza a llegar a 1.5 metros. ¿Se fijan cómo se va analizando ya la estructura? ¿Se fijan cómo van analizando la estructura? ¿Listo? Entonces, en la estructura, si yo cojo y me vengo aquí al desplazamiento, yo puedo hacer lo mismo. En Pedernales le puedo decir que me muestre los valores del instante 50, porque le puse 50 segundos, recuerden, ¿no? Y en este caso, yo tengo menos 0.1 metros de desplazamiento, imagínense. Menos 0.1 metros y 0.4992. ¿Listo? Lo malo es que yo no puedo ver bailar la estructura. O sea, en SAP no hay cómo poder mirar que la estructura se mueve con el sismo. ¿Sí? No hay forma. ¿Listo? Pero en otros programas sí se puede. ¿Se entendió cómo haríamos para aplicar el sismo de Pedernales? ¿Listo? Entonces, para las personas que hayan decidido, o bueno, si al final resulta que nosotros queremos hacer proyecto final en vez de examen, entonces los que tienen el edificio de concreto tienen que aplicarle, pues, tienen que hacer la curva de pushover, ¿ya? Pero entonces tienen que garantizar que la estructura soporte la carga diseñando la estructura, ¿sí? Entonces, obviamente esta estructura para Pedernales no soporta, deberíamos haber diseñado o reforzado la estructura. ¿Listo? ¿Preguntas de el análisis en el tiempo, historia y de pushover? Sencillo, ¿no? Juan Carlos, para el deber es en el edificio de muros. Los No, hinges- No, para el deber háganlo en este edificio. ¿En este? Ah, ya. Sí, en este. Por favor, es que en el edificio del muros hay un error. Como los muros no se les puede poner que se dañan, entonces la curva de pushover no les va a salir nunca una curva, les va a salir siempre una recta. Pues háganlo en este edificio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando pusimos el caso del pushover, No te escucho. ¿Te puedes acercar más? perdón. Ahí sí me escuchas. Sí. Ya. Cuando hicimos el caso del pushover, pusimos el caso de carga que usamos fue el 1.2 muerta más 1.6 viva.
pero le pusimos el caso 1 y nosotros teníamos 4, entonces deberíamos hacer un análisis para cada uno de esos. No, solamente el caso 1, que era carga uniforme. Ok, y siempre funciona así, siempre debería escoger eso. Sí. Listo. Ujú, sí. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a mirar líneas de influencia. ¿Ya? Sé que algunos de ustedes ya vieron cómo se hace líneas de influencia, pero pues vamos a aprender cómo se hacen líneas de influencia en SAP. Y la última clase, que sería la próxima semana, si mal no estoy, o es que me estoy adelantando. La Sí, próxima semana. el martes es la última clase. Ujú. Vamos a mirar comandos como para dibujar cosas en curvas, como para dibujar viguetas rápido, como comandos para poder dibujar cosas más rápido en SAP. ¿Listo? Y ya, con eso terminaríamos el curso. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Espero que les haya parecido interesante, ¿no? Listo. Entonces, pues nos vemos de aquí el día jueves. Estén muy Juan bien. Carlos, ¿nos vas a mandar la nueva encuesta? Para Ah, los- no, ya está, por cierto, intenta ahorita responder. Ya se puede responder más de una vez por persona. Chequen eso. Los que ya se tengan que ir, por favor, pues pueden desconectarse. Sí, hay como yo. Gracias. ¿Listo? Dale. Entonces, contesten, por favor, y creo que yo creería que tipo 2, 3 de la tarde, pues ya han de haber contestado todo, supongo, y ya tomamos una decisión. ¿Listo? Ya, por cierto, están los laboratorios, o sea, los proyectos. Los grupos van a ser de libre selección, pero hay límites. Hay 2 grupos que son de 4 y el resto son de 3. Entonces, cada grupo, pues, deben organizarse antes e inscribirse en el grupo que quieran hacer la estructura. ¿Listo? Y ya. En Puentes lo mismo, ¿no? En Puentes es un diseño del puente de Píllaro, para los que llevaron ahí. ¿Listo? Entonces no se Carlos, olviden. ¿en Puentes también podemos escoger los grupos o son los grupos de tarea? Sí, pueden escoger el grupo. Ahí hay una tabla con qué grupo le toca qué cosa, pero también está limitado a un número específico. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos creo que con algunos mañana, con otros el jueves y listo. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Juan Carlos. Chao. Carlos, gracias. Carlos.